¿Qué tal? Muy buenos días, yo soy Carlos Hernández y le doy la más cordial bienvenida a 100 Puntos y Cómo se Informa este día, jueves 25 de agosto del año 2022. Me da muchísimo gusto estar con usted, donde quiera que se encuentre. Recuerde usted que para mí es muy importante, así sea una persona o 1,000,000 de personas, siempre daremos nuestro punto de vista, como sabemos hacer, como sabemos nosotros llevar a cabo. Y nosotros agradecemos al presidente de los Estados Unidos mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que todos los días nos trae esa magnífica información de donde quiera que se encuentre. En el caso de hoy, desde el Palacio Nacional, con un poquito de escalofrío, de gripita que tenía el presidente, pero está bien, es lo más importante. Normalmente le insisten y le insisten y le insisten en qué es lo que tenía. Así son los medios tradicionales, así son los medios chayoteros, así son esos reporteros o esos que trabajan para esos medios, porque siempre quieren buscar lo negativo del presidente, pero como el presidente siempre nos trae cosas buenas y precisamente la mañanera se hizo para las réplicas, porque de esa manera el presidente puede replicar todo lo que dicen sus adversarios y nosotros estamos acá en 100 Puntos de Cómo se Informa agradecidos. Por eso te pido que le des ese like, ese dedito para arriba que nada te cuesta, ese dedito que nos va a ayudar para romper el algoritmo en YouTube y también YouTube nos difunda mejor o nos deje por lo menos ver las visualizaciones de las personas que nos miran. Y a ti que nos miras, te mando un saludo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que me vas a escuchar o ver al rato también. Y estas son las noticias más importantes, las noticias más relevantes de esta mañanera, de este jueves 25 de agosto del 2022. El presidente López Obrador acusó que la empresa Altán Redes, responsable del diseño, instalación, operación y mantenimiento de la red compartida de Internet en nuestro país, fue un mal proyecto que se impulsó para tener una red nacional de Internet en la cual hubo inversión de la banca del desarrollo. Participaron particulares y finalmente fracasó en el gobierno de Peña Nieto debido al mal manejo, ya que funcionarios ganaban más de 500,000 pesos mensuales y los costos de operaciones eran exagerados, a lo cual el mandatario informó que su administración tuvo que resolver el problema, ya que el Estado tiene el 61% de las acciones sobre la empresa. Escuchemos lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Viendo eso precisamente, pues fue un mal proyecto porque se impulsó desde el gobierno anterior para tener una red nacional de Internet y no creció. Desde luego hubo inversión de la banca de desarrollo, además de los permisos. Participaron empresarios particulares y fracasó, quebró, quedó la deuda en Nacional Financiera y tuvimos que intervenir para resolver el problema porque se fueron a la quiebra. Es una empresa española la que recibió esta concesión. Y ahora, tomando en cuenta la deuda de Nacional Financiera y una aportación adicional, ya el Estado tiene el 61% de las acciones. No era una empresa estatal, era una empresa particular, privada, apoyada por el Estado, con créditos de la banca de desarrollo y con las concesiones. Se suponía de que la contraprestación era el que iba a servir
esta red para comunicar al país con Internet. No se logró ese propósito. Entonces ahora que ya el Estado tiene la mayoría y la administración de la empresa, porque no solo en el sector público hay excesos y extravagancias, en estas empresas que además se hacen al amparo del poder público, los funcionarios de estas empresas ganaban más de 500,000 pesos mensuales. Pues ahí está una fotografía de la empresa Altán Redes. Esta empresa Altán fue un fraude más para el pueblo de México, porque se adquirió equipo para brindar el servicio, pero sin embargo nunca hubo tal. Para ello el gobierno de la Cuarta Transformación busca revertir pues en el desarrollo y apuesta en tener un país con acceso a Internet en las comunidades más remotas, las comunidades más apartadas del país, para los centros médicos también y las escuelas que no cuentan con esta gran herramienta del día de hoy. Pues la buena noticia es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador va a invertir en el montaje de 5,000 antenas en todo el país para ampliar la cobertura de Internet de Altán, algo excepcional para México. Pero déjeme decirle nuevamente, ¿por qué decía la fotografía nuevamente? Pues la misma fotografía que nos vendieron, la misma fotografía que nos enseñaron, la misma fotografía que estos benditos tradicionales nos daban. ¿Por qué? Otra vez, Altán, una empresa española. Creo que se quedaron con esa idea de, pues digo, no de conquistar México una vez, sino toda la vida. Esta empresa española, Altán, además era una empresa privada pero apoyado por el gobierno federal, que aparte de ser apoyada por el gobierno federal, todavía les daba el privilegio de las, concesiones, le daba el privilegio de no pagar impuestos y demás, más cosas. ¿Y a quién chingaban? Pues al pueblo. ¿A quién chingaron? Pues a la comunidad, porque nunca hicieron nada. Ahora, fíjese usted, ellos como eran o trabajaban al amparo del poder, al amparo del gobierno, pues les valía queso. O sea, simple y sencillamente les valía un cacahuate. Pero los dueños, exageradamente, pues vivían súper bien. Imagínese usted una persona, un funcionario, nada más un funcionario, ganaba más de medio millón de pesos, 500,000 pesos. Estamos hablando de unos $25,000 al mes. Hágame usted el bendito favor. Me hubiera gustado ganar a mí por lo menos unos $6,500. Digo, ¿cuánto sería? 6 por 4, 24, $6,500 a la semana. Y en México. No, pues así como no van a llevar a la quiebra a esta bendita empresa privada, pero no nada más eso, sino el dinero que quedaron a deber a la banca del desarrollo. Así, y por eso se molestan, se encabritan, se enojan estos que están ahorita en contra de la Cuarta Transformación de México. Ahí está la fotografía, ahí se la dejo esa foto, porque luego a muchos paisanos, muchos mexicanos, muchos compatriotas, muchos de acá, piensan que antes estaba mejor. Estaba mejor porque robaban mejor. Estaban mejor porque se llenaban las bolsas mejor. Estaban mejor porque chingaban al pueblo siempre. Así eran las empresas. Continuando con la información. Sobre las denuncias contra el Estado mexicano de relación con las consultas al TEMEC en materia energética. El presidente López Obrador acusó que no se le informó bien al gobierno de Estados Unidos sobre lo sucedido,
ya que su gobierno lleva una reunión con empresarios 15, o más bien llevó una reunión con empresarios 15 días antes de las denuncias, a donde estuvo presente el embajador de los Estados Unidos. En dicha reunión se vio caso por caso, pese a las diferencias. En este sentido, nuestro presidente volvió a reafirmar que no existe ninguna posibilidad de que México salga del TEMEC, como sus adversarios quisieran. Además, dejó en claro que México tiene el dominio en materia energética y no acepta el intervencionismo de ningún país extranjero. Esto es lo que dijo el presidente de México esta mañana. El comercio de Estados Unidos, diciendo que era muy buena la reforma y que además lo que nosotros estábamos haciendo estaba mal al reformar nuestra ley eléctrica. ¿De cuándo acá un gobierno extranjero, con qué derecho va a decidir cómo deben de ser las leyes en otro país? Es como si yo le exijo al Congreso de Estados Unidos de que cumpla ya, porque si no va a haber una consulta o nos vamos a ir a un panel o los voy a denunciar en Naciones Unidas o en derechos humanos a nivel internacional si no aprueban la ley para dar pues la nacionalidad estadounidense a quienes llevan años trabajando honradamente en ese país. Si no se regulariza la situación de los migrantes, pues yo no puedo hacer eso. Hacemos pues recomendaciones y lo único que pedimos es, ya ofrecieron desde hace tiempo, llevan como 20 años ofreciendo que van a llevar a cabo una reforma para regularizar la situación de nuestros paisanos migrantes y no lo han hecho. Fíjese usted lo que siempre ha querido el Reforma, y este reportero del Reforma pues insistía en que si iba a haber una ruptura con el TEMEC, con los Estados Unidos. No, dijo el presidente, nos necesitamos mutuamente. Y es verdad, nos necesitamos mutuamente. Sería muy difícil que funcionara pues la economía estadounidense sin la participación de México. Así de claro es la postura de nuestro presidente. ¿Por qué sería tan difícil? Bueno, es que en relación con las menciones que presentaron empresarios, déjeme decirle, contra el gobierno de la Cuarta T, por modificar la ley de la industria eléctrica, decretada principalmente por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que es la entidad mexicana la que administra este servicio, ¿sí? Incluida la distribución de algo que no le pareció a los empresarios canadienses y estadounidenses, que tienen, pues lógico, una gran inversión en Iberdrola. Y no nada más eso, déjeme decirle que también Iberdrola, empresa española que además que tiene como ejecutivo al gran Claudio X González. ¿Le hace conocido ese nombre? Al gran Claudio X González, que está también, ¿cómo se llama? Mexicanos contra la corrupción. Yo diría que mexicanos en la corrupción,
porque recuerde usted que inclusive organizaciones de los Estados Unidos reciben por medio de la Embajada de Estados Unidos en México, reciben ayudas, reciben cheques, reciben money, reciben dinero, estos cuates de Unidos contra la Corrupción, que prácticamente, no sé, ellos son los más corruptos, pero en fin, así son. Ahí está el rollo. Ahí está el asunto, por eso Claudio X González, como funcionario, o más bien como ejecutivo de Iberdrola, y que tiene además varios socios canadienses, estadounidenses, pues les molesta que este tipo de acciones del gobierno, porque saben que ya tienen que pagar impuestos, tienen que pagar otras cosas y ya no hay dinero como era antes. Además, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador siempre ha insistido en que todo lo que se haga se tiene que hacer para el bien de todos los mexicanos y de México, y creo que ahí está el asunto. ¿Por qué no le conviene a Estados Unidos que México salga del TEMEC? Es bien sencillo. Y se lo voy a explicar tan sencillo, porque imagínese usted que tenga una empresa y sea usted millonario, sea la empresa más grande del país y que usted diga que es el que domina. ¿Qué pasaría si no tuviera trabajadores? Si los trabajadores dijeran, pues no trabajamos contigo. ¿Cómo le iba a usted a hacer para mantener su gran empresa? Por más que fuera usted el millonario, por más que fuera usted la número uno, por más que fuera usted. ¿Cómo le iba a usted a hacer si no tuviera usted mano de obra? ¿Iba usted a continuar de la misma manera? ¿Iba a seguir avanzando su empresa? Lo mismo es Estados Unidos, es una empresa, precisamente es un cuadro donde necesita la mano de obra. Y además, déjeme decirle a usted que la mano de obra en Estados Unidos es mucho más cara que la mano de obra en México. Imagínese usted cuándo va a ser, por ejemplo, la Ford o la Chevrolet, carros, ensamblar carros o partes en Estados Unidos, le saldría, pues ahora sí serían los 500,000 pesos, no nada más a los corporativos. 500,000 pesos mexicanos, 225,000 dólares sería a los técnicos que estarían haciendo esa gestión, cuando en México esos técnicos tal vez ganan ni el 50%. Entonces, ahí está el meollo del asunto. Que no nos den a tole con el dedo, no hay que creer esas cosas, porque los que están en la desinformación y llevando siempre en contra lo que dice el gobierno, le van a proponer ese tipo de cosas. Allá usted, si lo sigue comprando. Es su rollo. En otra noticia, sobre los supuestos mensajes entre el líder priista Alejandro Moreno Cárdenas, Alito Moreno, y Lorenzo Córdoba, consejero del INE, ante este posible concubinato y acto de imparcialidad, además del anuncio que hizo el propio Instituto Nacional Electoral en materia del presunto, o más bien presupuesto para el 2023. El presidente López Obrador señaló que no va a limitar el presupuesto del INE, aunque calificó como una burla que se destinen 24,000 millones de pesos para los partidos. Mismos se ocuparán para organizar elecciones en México. Nuestro presidente llamó al instituto a que se apegue a la ley de austeridad, ya que es el más costoso en el mundo para organizar elecciones. Escuchemos a Andrés Manuel López Obrador. Yo no voy a limitar el presupuesto. Lo que voy a seguir haciendo, y lo tenemos que hacer, considero, todos los mexicanos, es cuestionar, criticar los excesos. Es una burla el que se destinen 24,000 millones de pesos para organizar elecciones y para los partidos políticos. Es como lo que era el gasto de publicidad en los gobiernos anteriores.
Pero como el gasto de publicidad dependía del Ejecutivo, pues se hizo un ajuste ya del 70% de ese gasto. Bueno, en el INE hay que hacer algo parecido. Por eso la reforma electoral, porque significa que ya no haya diputados plurinominales, que solo exista, para que se pueda mantener en forma permanente, un órgano electoral nacional que organice las elecciones locales y federales, porque no solo es el INE o el Tribunal Electoral Federal, en cada estado es lo mismo, se reproduce. ¿Y cada cuánto tiempo hay una elección? ¿Cada 3 años? ¿Cada 6 años? ¿Y qué hace ese aparato o esos aparatos? Entonces, si hay un instituto nacional, pues organiza todas las elecciones y ya no se necesitarían esos organismos estatales, y ese dinero, aunque no les guste a mis adversarios, pero además por eso lo digo, porque no les gusta, que lo destinen los estados a tapar baches. Como lo dijo el presidente, los del INE andan en las alturas, sí, muy alto, en los buenos restaurantes, con vinos importados, con esas personas como Alito Moreno, como esos que ayudan a la corrupción, hablando de democracia, con expertos supuestamente ellos. Dice entre risas su plan de transformar al Instituto Nacional Electoral. Lógico, la propuesta de reforma electoral que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador busca generar ahorros en la operación del bendito INE, ya que es muy cara, súper cara. El Instituto Electoral es el más costoso del mundo, señores, el más costoso, que por cierto permite además que se cometan fraudes electorales, porque hay consejeros corruptos como Lencho Córdoba. Mire usted nada más, aquí está el asunto. El presidente, a pesar de todo esto, no va a limitar el presupuesto. Imagínese usted que lo limitara. No lo va a limitar. Aquí es el llamado del presidente para hacer conciencia todos nosotros los mexicanos. Nosotros tenemos que preguntarnos, tenemos que criticar, tenemos que hacer que ese bendito corrupto de Lencho Córdoba y sus aliados salgan y terminen esas viejas prácticas. Usted, señor, señora, joven, señorita, sí, ustedes son los responsables y nosotros de hacer ese llamado. Y ya, por favor, hagamos y pongamos de nuestra parte. Hagamos nosotros esa parte que nos corresponde. Pues de unirnos, de alzar la voz y no cansarnos. Porque no nada más una vez se va a hablar o se va a opinar, hay que hacerlo siempre, del diario, todos los días, para que de esa manera seamos escuchados. Usted cuando va a una casa y toca una vez la puerta y no le abren, ¿se va? ¿O vuelve a tocar? ¿O vuelve a tocar? ¿O vuelve a insistir? Hasta que por fin le abren. Digo, esa es la manera.
Mire usted, tan costoso, y es ridículo que se gaste tantos millones de pesos. 24,000 millones de pesos, señora, saque su calculadora, su pluma, su papel. Por favor, escriba usted, el INE gasta 24,000 millones de pesos. ¿Para qué? Para tener, por ejemplo, a diputados a los plurinominales que no hacen ni nada, a esos que nada más llegan a oponerse, a gritar. Mire, mejor, como dice el presidente, hay que usar parte de ese dinero para tapar los baches. Es lo que dice el presidente, hay que usar ese dinero para que en las colonias, en los pueblos, en su comunidad, tapen esos benditos baches. ¿Para qué quiere usted que pongan miles y millones de papeletas que además le van a dejar el basurero en su pueblo, en su entidad? Mire usted nada más, mejor que se destine ese dinero para tapar los baches y así no se rompan las llantas, por lo menos de los carros que a lucha se van por ahí. Eso hay que ver todo ese tipo de cosas y hay que siempre tocar la puerta para que nos hagan caso, ¿sale? En otra última información, Andrés Manuel López Obrador reveló que Alberto Fernández, presidente de Argentina, fue quien propuso lanzar la declaración en favor de Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de aquel país, del cual también firmó Petro y Arce. A lo cual nuestro mandatario señaló que no está de acuerdo con el proceso porque consideró que no se debe de utilizar la impartición de justicia con propósitos políticos, ya que no se le puede impedir a nadie que quiere ser candidato o candidata solo porque se fabrica un supuesto delito. A lo cual recordó cuando Vicente Fox hizo lo mismo con su desafuero hace 17 años, por lo cual pidió que se mostrara su discurso en el Salón de Tesorería. Escuchemos y veamos. Esto fue lo que sucedió esta mañana en el Palacio Nacional. Van a tener que desaforar a Liceo Vega Memije porque violó el reglamento. Él fue el que me acusó. Ciudadanas y ciudadanos, diputadas y diputados, pueblo de México, comparezco con dignidad ante este tribunal por el juicio de desafuero en mi contra. Muy poco voy a argumentar en términos jurídicos sobre la falsedad de este juicio. Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar y por lo que pueda representar junto con otros mexicanos para el futuro de nuestra patria. Quienes me difaman, calumnian y acusan son los que se creen amos y señores de México. Son los que en verdad dominan y mandan en las cúpulas del PRI y del PAN. Son los que manejan el truco de llamar populismo o paternalismo a lo poco que se destina en beneficio de las mayorías, pero nombran fomento o rescate a lo mucho que se entrega a las minorías rapaces. Son ellos los que tienen mucho miedo a que el pueblo opte por un cambio verdadero, y ese miedo cobarde de perder privilegios los lleva a tratar de aplastar a cualquiera que atente contra sus intereses y proponga una patria para todos y una patria para el humillado. Por eso utilizan al ciudadano presidente, a quien encumbraron para seguirse devorando al país y a quien lanzan en mi contra para impedir que avance el movimiento de transformación nacional capaz de crear una nueva legalidad, una nueva economía, una nueva política, una nueva convivencia social con menos desigualdad, con más justicia y dignidad. A mí me van a desaforar, me van a encarcelar
y me van a despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital. Repito, por intentar abrir una calle para comunicar un hospital. Ahora resulta que los defensores del derecho supremo del privilegio han convertido en un grave delito una supuesta infracción jurídica que amerita despojarme del cargo que legal y legítimamente me fue otorgado por los ciudadanos del Distrito Federal. Ese es el Estado de Derecho que pregonan. ¿Cuál Estado de Derecho puede haber si en México los encargados de impartir justicia, en vez de proteger al débil, solo sirven para legalizar los despojos que comete el fuerte? También estoy orgulloso de ser acusado por quienes engañaron al pueblo de México, por quienes ofrecieron un cambio y mintieron, por quienes se aliaron a los personajes más siniestros de la vida pública del pasado, como Carlos Salinas de Gortari, y mantienen la misma política de siempre, esa donde todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo. Pero no hay mal que por bien no venga. Hacía falta conocer a fondo a los santurrones, a los intolerantes, a los que hipócritamente hablaban de buenas conciencias y del bien común. Hacía falta que esas personas se exhibieran sin tapujos, con toda su torpeza, frivolidad, desparpajo, codicia y mala fe, para saber con claridad a qué atenernos. Por último, diputadas y diputados, con sinceridad les digo que no espero de ustedes una votación mayoritaria en contra del desafuero. No soy ingenuo. Ustedes ya recibieron la orden de los jefes de sus partidos y van a actuar por consigna, aunque se hagan llamar representantes populares. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! Un poco no está actual. ¿Quién sí? Mire usted nada más lo que sucedió también con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vicente Fox no quería que Andrés Manuel López Obrador estuviera en aquel entonces en la boleta electoral con este antecedente de desafuero. Nuestro presidente se vio reflejado con lo que le está pasando a Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de Argentina, a quien acusan de una supuesta corrupción en la obra pública durante su gobierno en el periodo 2003-2015, a lo cual los fiscales, o más bien dos fiscales de Argentina, pidieron este lunes pena de prisión de hasta 12 años e inhabilitación para ocupar cargos públicos. Precisamente lo mismo que sucedió con el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando querían, en el tiempo del Botas, de Fox, quería que sufriera el desafuero. Creo que por eso el presidente de México se ve reflejado en opinar y en decir lo que él vivió en ese momento. Y no está de acuerdo que por medio de politiquerías y ese tipo de cosas inhabiliten a una persona para ocupar cargos públicos después. En aquel entonces recuerda usted que solo apoyaban al despojo de México en lugar de, de apoyar a los pobres. Si eso hubiera sucedido antes, no tuviéramos la oportunidad de esta cuarta transformación de México con el apoyo de nuestro gobierno actual, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Hicieron lo imposible que no llegara, pero al fin del día llegó y creo que estamos contentos con lo que está haciendo y creemos que esta cuarta transformación va a continuar. Ese desafuero que querían ellos se recordó para que no suceda en otros lados, pero a la vez
nos refuerza que tenemos a un gran líder, a un gran presidente que pasó todos esos caminos con piedra o esos lugares donde habían vallas y tuvo que saltar todas para llegar a una realidad que hoy es México. Hoy estamos viviendo la cuarta transformación y tú eres el cambio. Tú eres el que propones y tú eres el que va a seguir que sigamos con este proyecto. Así es que gracias. Gracias por apoyar a Sin Puntos ni Comas Informa. Aquí en Sin Puntos ni Comas Informa estamos uniendo a México y al mundo. Y tú eres parte de nosotros. Contigo no vamos a llegar a ningún lado. Por eso recomiéndanos. Suscríbete. Por favor, suscríbete si no lo has hecho. Comparte nuestro contenido y activa la campanita para que cuando subamos contenido te lleguen las notificaciones. Y de todo corazón te agradezco, así seas tú, una sola persona o 1 millón de personas. Siempre daré mi punto de vista porque sé y vengo de un lugar, de un pueblo. Yo escucho y sé escuchar, pero no necesariamente hago lo que me dicen. Yo hago y digo lo que creo que es mejor. Muchas gracias, comparte y nos vemos en la próxima. Suscríbete y dale like.